Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Salón Alfonsín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y antes de comenzar esta jornada, queremos agradecer especialmente la presencia de senadores de la Casa, senadores, diputados nacionales, diputados electos, autoridades institucionales, invitadas, invitados especiales, señoras y señores. Es un honor darle la bienvenida al Encuentro Libertad para Aprender, que es una propuesta destinada a reflexionar sobre el rol de la libertad educativa en la transformación de ese tema. Encabeza este acto la diputada Marina Quenas, que es autora del libro Pupitres a Medida e impulsora de una agencia de cambio educativo basada en la autonomía escolar, quien está acompañada, además, en la mesa por Agustín Echevarne, que es economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso, y por Martín Krause, profesor de Economía, escritor y miembro del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. En esta ocasión abordaremos el último libro de Libertad y Progreso, El Potencial Argentino, Políticas para el Desarrollo Humano, y también el white paper, Semillas del Futuro. Además, conoceremos el Índice de Libertad Educativa de Latinoamérica y culminaremos con un espacio de diálogo entre nuestros invitados sobre la importancia de promover más autonomía, innovación y diversidad de la educación, moderado por Gastón Bruno. A todos ustedes, entonces, gracias por estar presentes y por formar parte de esta jornada, que busca sobre todo abrir ideas, tender puentes y promover una educación más libre, más diversa y más cercana a las necesidades reales de estudiantes y docentes. Sean entonces todos muy bienvenidos a Libertad para Aprender, y para comenzar le damos la palabra a Agustín Echevarne. Gracias por venir acá. Me encanta que estemos todos preocupados por el tema de la educación, es un tema clave, y en los primeros minutos yo quiero referirme a un tema que es la urgencia que tenemos. No hay tiempo para hacer un consejo pedagógico durante años y demás para hacer un cambio, porque está estallando en nosotros todo este fenómeno de inteligencia artificial. También hay una charla sobre el tema que se va a resumir en 5 minutos, que básicamente para darse una idea de la velocidad que tiene esto. La primera vez que vi la charla sobre el tema fue en 2005, cuando había un libro llamado The Singularity is Near, de Ray Kurzweil. Yo cuando daba esa charla, la gente me decía, la charla está muy buena, pero al final te delirás. Después de durante 2 años de dar esas charlas, me aburrí, la gente me decía que deliraba y dejé de darlas. Y 2 años después, vinieron un montón de gurúes que empezaron a hablar del tema y se hicieron famosísimos. Entonces es interesante cómo a veces hay que estar en el momento. Creo que el momento hoy está tarde. O sea que ahora sí es una urgencia muy importante, porque para que se den una idea, esto de la exponencialidad, esta aceleración de las tecnologías, esta aceleración de la computación, pero que ahora se suman otras tecnologías que voy a decir en un minuto, es sideral. Cuando uno ve, cuando avanzamos 30 pasos de manera lineal, si cada paso vale 1 metro, ¿cuánto avanzamos? 30 metros. Y cuando es exponencial, y vamos 1, 2, 4, 8, en 30 pasos, ¿cuánto avanzamos? Tiene un número alto. 1.500.000, tiene más, 1.074 millones. Esa es la velocidad de la exponencialidad. Eso es lo que hay que comprender. Cuando uno vemos lo que debió venir con la computación, eso fue rapidísimo y por eso inventamos palabras nuevas. Digamos, un byte, ¿se acuerdan que venían después los discos que venían de 3,5 kilobytes, eran 3.500 bytes, pero después ya un kilobyte era 1000 veces un byte. Vamos multiplicando por 1000. Y vamos inventando palabras nuevas. Megabytes, después terabytes, bueno, después exabytes, cada vez multiplicamos por 1000. Imagínense lo que es la velocidad. Bueno, esa velocidad de la computación es nada al lado de lo que es la inteligencia artificial. Porque eso era duplicar cada 2 años y la inteligencia artificial duplica su capacidad cada 5,6 meses. Es decir, va 4 veces más rápido, más de 4 veces más rápido. Es una aceleración extremadamente rápida y además es una tecnología difusa que llega a todo el mundo y además es una tecnología de propósito general, sirve para casi cualquier tema.
Pero lo que estamos teniendo es una tecnología asimétrica donde una persona puede afectar a millones, lo cual genera un potencial extraordinario para hacer cosas buenas y extraordinariamente peligroso para hacer cosas negativas. Súmele a eso que esta no es la única tecnología, pero es una tecnología que viene creciendo. Para que se den una idea de qué significa esto, toda la inteligencia artificial en 2013, si lo tomamos en unidades de flops, que es la unidad más pequeña, los floating points, que tiene inteligencia artificial, más pequeña de las unidades de inteligencia artificial, imagínense que es una gota de agua. Toda la inteligencia artificial ocupaba una pileta olímpica en el 2013. Hoy ocupa todo el lago Nahuelhuapi. Dentro de 10 años puede ocupar todos los océanos del mundo. Por suerte hay cuellos de botella que lo van a detener un poco, que son las tierras raras. Eso explica todo lo que está pasando en la alianza estratégica de Argentina con Estados Unidos y demás. Tenemos muchos de los elementos que son esos cuellos de botella. Pero a esta inteligencia artificial, súmele, para ponernos un poquito más nerviosos, que esto se multiplica con la genética. Hoy, hace 4 años atrás, hemos descifrado ni siquiera una proteína. Hoy ya desciframos 100 millones de proteínas. Pero además no solo desciframos, sino que igual que con Adobe Acrobat, que lo podemos leer, lo pasás a Word y lo puedes editar. Entonces, cuando editamos las proteínas, editamos el ADN y editamos el ARN, vamos a crear genética nueva, vamos a crear nuevos seres, vamos a crear una nueva especie superior a la especie humana. Eso es lo que estamos viviendo en la próxima década. Entonces, el cambio de la educación es tremendamente importante. Todo lo que estamos enseñando es obsoleto, pero el método que estamos utilizando es obsoleto. Hoy hay mucha gente que le está diciendo en Texas, en otros países, no mandes a tu chico a la escuela, no sirve. Hay que hacer cosas distintas. Están empezando a hacer cosas completamente diferentes. Por eso hay que abrir las cabezas, darnos cuenta que esto es en efecto que ya está teniendo, y le voy a agregar algo que a mí además me complica aún más el tema, por el impacto que está teniendo en la mente de los niños, el impacto de las redes sociales, el aumento de la depresión infantil, el aumento de la tasa de suicidio infantil. Hay que entender que está pasando en todo el mundo, donde hay estadísticas se conocen mucho más, donde no hay estadísticas se conocen menos. Les cuento que estas nuevas formas de educar que tienen, por ejemplo, en Texas, los que están desarrollando la inteligencia artificial, le están diciendo a sus hijos que no usen aplicaciones ni teléfonos hasta, por ejemplo, los 12 años. Ellos saben que en las universidades están estudiando cómo manipular el cerebro a partir de lo que sabemos de las neurociencias. Los últimos 20 años han desarrollado neurociencias espectaculares. La química del cerebro. ¿Qué cosas nos generan dopamina? Por ejemplo, que generan dopamina te da razón. Me encanta que tengan razón. Entonces, pero la dopamina te dura 15-20 segundos y necesitas que te vuelvan a dar, entonces mirás el teléfono porque te dan un like. Y eso te genera dopamina, es un intercambio de información por dopamina. Pero también te da dopamina, por ejemplo, quejarte. Todos conocemos una persona que se queja. Pero la persona se queja, te dura 20 segundos la satisfacción. Pues a los 20 segundos hay que volver a quejarse. ¿No conocen a una persona así? Todo esto, lo estudian para tener a los chicos atrapados en el teléfono con los games, son los gamers. Por ejemplo, han descubierto que una recompensa, si es lineal y es previsible, no te genera dopamina. Si es aleatoria, te genera un salto de dopamina. De nuevo, 30 segundos, tienes que volver a hacer como TikTok, pasar al próximo. Hay que entender lo que está pasando para comprender cómo tenemos que cambiar la educación. Y yo creo que la única manera de cambiar la educación es con esa famosa paradoja, que es la libertad. Porque la libertad es lo que nos va a permitir que haya muchos desarrollos nuevos, mucho ensayo y error. No hay una fórmula. Yo tengo algunas ideas, creo que hay que volver a educar con valores. Lo importante son los valores que además son los tradicionales. Es enseñar los objetivos básicos que tenía el feminismo. Es decir, la búsqueda de la verdad, el pensamiento crítico, la búsqueda de la belleza, entender que la belleza y la ética van juntos, entender que tenemos que buscar la belleza, la verdad, pero que eso solo no alcanza, que además hay que cultivar la bondad. Y ahí empezamos a entender un montón de cosas. Y tal vez empezamos a entender que con esto que se viene, que es un desarrollo fenomenal, que va a cambiar todo el mundo del trabajo, que la cantidad de trabajos que van a desaparecer son
la mayoría. Y se van a desarrollar un montón de nuevos trabajos, pero que requieren cosas muy distintas. Van a requerir, por ejemplo, que seamos muy humanos. Lo que somos muy humanos, tal vez ahí haya algo que la máquina le cueste un poco más. La simpatía, como decía Adam Smith, que era un filósofo de ética, y su primer libro fue La teoría de los sentimientos morales. No era simplemente un economista. El problema con la filosofía se separó de la economía. Tengo que volver a unirlas, tengo que volver a entender al ser humano en su esencia. Pero me parece que hay que volver a cambiar completamente la pedagogía. Y creo, aquí tenemos algunas profesoras de Montessori, que una persona que tuvo un hallazgo hace más de 100 años, se anticipó a las neurociencias, se anticipó a lo que está pasando y nos dio pistas. Yo no sé si es el único camino para nada, hay muchos otros elementos que tenemos que mirar. Hay que desarrollar seguramente entre las currículas, que ya la currícula es una palabra que me molesta. Tengo que empezar a hablar de otras cosas distintas, desarrollos espirituales, desarrollos humanos, desarrollar íntegramente las distintas, no solo las distintas, mentes o las distintas inteligencias que tienen los hombres. La inteligencia emocional es clave. La simpatía de la que hablaba Smith es lo que llamamos empatía, el saber ponerte en los zapatos del otro, no poder sentir lo que el otro está sintiendo. Bueno, ese sentimiento es lo que no tienen las computadoras. Las computadoras no se cansan, las computadoras no sufren. Bueno, ahora están tratando de deprimir a las computadoras, ¿sí? No sé, pero están explorando cosas que son fascinantes. Bueno, por ahora lo que quiero decir es, quiero pasarles el sentimiento de urgencia. Necesitamos hacer cambios ya. Y tampoco de preocuparnos en el sentido de que esto no tiene solución. La tiene. Y la solución está en los clásicos. Está en volver a leer a Lao Tse, a Confucio, a Aristóteles, a Sócrates, a los estoicos, a los hedonistas. Hay muchas pistas que tenemos para entender lo que hay que hacer. Pero lo que hay que entender fundamentalmente de dónde viene la palabra educación. Educación tiene dos acepciones, pero yo me quedo con una que puse, habla de que es guía, que es acompañar, la persona que te acompaña en tu propio desarrollo. Isaac Asimov decía que no existe otra educación que no sea la autoeducación. Lo otro es adoctrinamiento. O sea, la autoeducación es el desarrollo de uno mismo. Entonces el maestro es el que te guía en tu propio desarrollo, pero te guía, pero te va mostrando el camino, pero vos elegís los senderos. Y te dice, ojo, porque acá, o por acá, pero si no, yo quiero de todas maneras, bueno, vamos, ¿no? Y te continúa. O te estimula, te dice, vamos por acá. Y probá en lo que te caes, levantarte. Y eso te hace más resiliente. Bueno, todo ese tipo de cosas, la resiliencia, lo que llaman grit en inglés, ¿no? Esa capacidad de templanza, resiliencia y demás, es fundamental. Bueno, la educación nuestra no lo tiene. ¿Y saben por qué no la tiene? No la tiene porque hemos adoptado la pedagogía del optimismo de Paulo Freire, un marxista brasileño brillante, pero que ha destruido las almas de los niños. Porque les enseña a sentirse oprimidos, porque desea, y lo dice en la pedagogía del optimismo con todas las letras, generar una emoción. Y la emoción que quiere generar, la emoción es para ponerte en movimiento, emotion, ¿no? Emoción, ponerte en movimiento. Te genera una hormona, que también en griego significa ponerte en movimiento. ¿Cuál es esa emoción? La bronca. Les enseñan a los chicos a sentirse bronca, sentirse oprimidos para crear bronca y que entonces puedan salir a la lucha de clases, ¿no? Y eso es Latinoamérica, la pelea permanente. Entonces salir del conflicto y la pelea y empezar a hablar de la cooperación, de los valores más humanos, de los valores tradicionales de todas las religiones, de los valores que tenían en Oriente, recuperar los monjes cartujos que hacían meditación, ¿no? Entender que eso te implica que hoy se sabe que te desarrolla la melina, por ejemplo, y por eso puedes mejorar la cantidad de dendritas. Con este libro, y con esto sí cierro, el libro porque se me fue y yo me entusiasmo, el libro, nosotros lo que hicimos es, vieron que el gobierno actual de Milei hizo un ministerio de capital humano, y nosotros lo aplaudimos. ¿Por qué? Porque capital humano es algo que empezó en los economistas que se dieron cuenta que no sacaban los modelos de crecimiento económico si no incorporabas la mejora en las habilidades de las personas. Eso es el capital humano. Y el primer hombre que lo hizo fue Theodor Schultz.
Luego lo continuó otro premio Nobel de Chicago, que era Gary Becker. Ambos murieron, pero el que sigue vivo hoy lo trajimos el año pasado a la Argentina, que es James Heckman. Y James Heckman es uno de los autores de uno de nuestros capítulos de este libro. James Heckman incorporó algo que es clave, que acá muchos no conocen, porque tuvimos a alguien que trajo parte de estas ideas, que fue Alberto Albino, que es la importancia del desarrollo del cerebro. Ahí hay una frase en la que estoy de acuerdo con el peronismo, que es: los únicos privilegiados son los niños. Entonces, los cerebros de los niños son fundamentales. Ahí está la verdadera igualdad. De 0 a 5 años se desarrollan los cerebros, pero no solo neurológicamente, sino neuroemocionalmente. Entonces hicimos un trabajo en José C. Paz que fracasó y aprendimos muchísimo de ese fracaso. Y entendimos que es necesario que las madres, conseguir que los padres y las madres se metan en el tema. No alcanza con hacerlo en la escuela o en el hogar de día, no. Tienen que involucrarse los padres en la educación. Hay que armar comunidades educativas. Entonces hay que cambiar completamente, creo yo, hay que salir del box donde estamos, de la caja donde estamos, y empezar a pensar diferente, y ensayar y probar. En este libro incorporamos también, y voy a hablar ahora una frase que es sobre el patín, que vamos a hablar de cómo, porque el primer tema entonces es la necesidad de hacer cambios en la primera infancia, que tienen una particularidad. Son intervenciones de muy bajo costo y alto impacto, con una intervención de 20 semanas que pagás, que no tenés que construir edificios ni nada, o sea que es muy barato. Solamente pagar una capacitadora que facilite a los padres que entiendan lo que tienen que hacer para estimular a sus hijos y alimentarlos bien, el impacto es de toda la vida. No hay nada más eficiente que esa inversión, y es de bajo costo. No hay ninguna excusa para no hacerlo. Y por lo tanto, mi propuesta es que esto no sea un tema político, que sea un tema de la sociedad, que no junte votos para un lado o para el otro, que sea por una unidad. Muchas gracias. Gracias, porque seguro que hay mucho más por decir. Bueno, no sé, tengo más preguntas. Claro, sí, pero eso no te digo, sí. El tema. Martín, te doy la palabra. Ok, muchísimas gracias. Soy mediofónico, así que voy a empezar acá, pero después voy a pasar ahí. ¿Okay? Porque voy a empezar comentando el contenido, digamos, de este libro. Y tiene que ver con algo que muchos de los que están acá deben conocer, que es los núcleos de aprendizaje prioritario, NAPS. Pero para llegar a eso quiero empezar desde bastante más atrás. Nuestros próceres liberales querían y sentían preocupación, digamos, por esa oleada de inmigrantes que llegaba al país, a quienes querían convertir en ciudadanos argentinos. Y para ello implementaron un sistema educativo que luego, como quiero señalar ahora, lamentablemente siguió un camino lamentable. Pero inicialmente el sistema era educación obligatoria, ciertos contenidos mínimos y el Estado proveyendo escuelas y también, por supuesto, escuelas privadas. Todo eso estuvo muy bien. Hay que tener en cuenta y entender a estos próceres, porque, por ejemplo, al principio del siglo, acá en la ciudad de Buenos Aires, el 40% de la población no hablaba castellano. Entonces, crear y formar esa república requería de ciudadanos y había que formar a los ciudadanos. Hasta ahí muy bien. El problema es que después empezó a haber esa misma preocupación por la llegada de los inmigrantes, empezó a desatar primero ciertas preocupaciones nacionalistas, en particular por ejemplo personajes como Ramón Mejía, que profundizaron el carácter del sistema educativo, y esto cayó en manos luego del populismo, que lo convirtió en un sistema de adoctrinamiento, que es lo que es. Yo analizo ahí los núcleos de aprendizaje prioritario, que son los contenidos mínimos que fueron acordados por el Consejo Federal de Educación en el año 2005-2006. Piensen ustedes cuál era el predominio político que había en esos años, y eso es lo que van a ver ahí.
unos contenidos que hablan, por supuesto, del centro, de la periferia, de que los derechos se ganan luchando y cantidad de otras cosas más. Esto yo me centré obviamente nada más que en ciencias sociales, matemáticas, química, eso no es tanto problema. Pero eso es incluso lo que hoy está vigente y habría que claramente modificar o eliminar directamente de la práctica. Bueno, eso en cuanto a los contenidos. Acá lo que hago es repasar cada uno de esos contenidos y señalar el sesgo evidente que existe en esos núcleos de aprendizaje prioritario. Hasta ahí lo que se. Ahora paso a otro. Bueno, en la presentación, gracias al apoyo de la Fundación Templeton, desarrollamos un proyecto para evaluar la libertad educativa en América Latina. En particular nos interesaba porque todos los análisis que hay de la educación, diría a nivel internacional, pero sobre todo en América Latina, todos centran su atención en los resultados. Si se consigue más alfabetismo o menos alfabetismo, mayor nivel de terminar la primaria o lo que sea. Y nadie le presta atención a la esencia del sistema y acerca de si puede haber algún grado de variedad y de libertad en el ámbito educativo. Y nosotros decidimos, nosotros vamos a medir eso. Buscamos e investigamos si existía algún tipo de índice como estos a nivel internacional. De hecho, algunos hay, pero al final decidimos avanzar en desarrollar uno que es mucho más complejo de los que hemos encontrado por allí, y es el que brevemente les voy a presentar aquí. Es un índice entonces de libertad educativa en América Latina. Estos son los investigadores. Armamos un equipo, como ves somos 7. Hay un investigador de Chile, uno de Venezuela, Juan, que debería estar acá, vamos a ver, de Argentina, Enter Flores de Guatemala, Tatiana de Ecuador y Adriano de Brasil. Cada uno de nosotros tomó 3 o 4 países a su cargo para la investigación. Debo decirles que esto no fue una tarea ni corta ni sencilla, porque cuando uno se mete a discutir esto, hay que ponerse de acuerdo en cuáles son las variables que vamos a considerar. Y le puedo asegurar que cada una de esas variables requería días de discusión acerca de si tenía que figurar o no tenía que figurar y cómo, y después otra cosa peor todavía, más difícil de evaluar. Una vez que tenemos esas variables, ¿qué peso le damos? ¿Cuánto vale, si quieren así, cada una de esas variables? Bueno, horas de discusión. Finalmente, a veces llegamos a ciertas soluciones que muchas veces son las más sencillas. Pero bueno, este es el equipo entonces. Estos son los países que analizamos, como ven, prácticamente todos los de América Latina. Y el índice de libertad educativa consta de 2 subíndices o de 2 partes con el mismo peso. Por un lado, la libertad de aprender y por otro lado, la libertad para enseñar. Y tal vez con nuestro sesgo economicista, por un lado la demanda y por otro lado la oferta. ¿Qué libertad tienen las familias para poder elegir la educación de sus hijos? Y por otro lado, ¿qué grado de libertad hay para todos aquellos que quieren ofrecer servicios educativos poder hacerlo efectivamente? Bueno, dentro de la libertad para aprender, entonces tenemos la libertad para elegir, por un lado, la transparencia en la información y por otro lado, el financiamiento. ¿Por dónde va el financiamiento de la educación? Y por otro lado, en la libertad para enseñar, tenemos la libertad para abrir una escuela, la libertad en métodos y contenidos y la libertad en la gestión docente. Estos son los principales elementos. Yo les voy a ir pasando, no voy a entrar en demasiado detalle porque no voy a tener tiempo, y además el informe va a estar disponible en la página de la Fundación de Progreso. Cualquiera puede entrar, lo puede bajar, y después además vamos a subir también todo el material primitivo, digamos, todo nuestro formulario, digamos, donde fuimos llenando
los datos para que puedan ser chequeados. La idea es que este índice luego se reduzca regularmente. Esta es la primera edición. Bueno, vamos al caso argentino. A veces no va a ser de pronto fácil a primera vista, pero voy a empezar acá. Empiezo por abajo, en realidad. ¿Existe la posibilidad de elegir entre escuelas estatales y privadas? ¿Existe la posibilidad de elegir entre escuelas estatales? Esas son las dos variables que tomamos en cuenta. Todo lo demás de arriba que dice HS se refiere al homeschooling. Entonces ahí investigamos acerca de si hay algún tipo de subsidio para el homeschooling o no. Tienen que reportar los resultados o las actividades que realizan. Tienen que obtener un permiso para hacer homeschooling o no. ¿Es legal o no es legal el homeschooling? Si hay, aparte, como suele haber, y muchos de ustedes acá deben saber, si se pueden dar exámenes internacionales que luego se pueden revalidar aquí en el país, etc. Ahí están más o menos después. Ya les digo, los invito a que en todo caso vean el informe para ver cada uno. En cuanto a la transparencia, tomamos en cuenta la participación en evaluaciones internacionales, por un lado, y luego en las evaluaciones nacionales, pero acá el punto que tomamos en cuenta sobre todo es si se dan a conocer los resultados. Y si se dan a conocer los resultados a nivel de escuela, a los padres se les da a conocer los resultados a nivel de escuela, cosa que aquí no sucede. Que nosotros pensamos que es de fundamental importancia para que los padres puedan elegir tener esa información, que eso no es categórico. Y por otro lado, el financiamiento. Hay un financiamiento del Estado de la educación, va a haber en todos los países. Podemos discutir si corresponde o no corresponde, yo encantado de discutir eso, pero acá lo que hicimos fue, siendo que hay en todos los países, ¿a dónde va el financiamiento? ¿Va a las familias o va a las escuelas? ¿No es cierto? Este es el famoso tema de los vouchers, digamos. En términos generales, ¿se subsidia la demanda o se subsidia la oferta? ¿Por dónde va? Entonces, tomamos en cuenta también la equidad en el financiamiento y la ayuda familiar, si hay ayuda a las familias de algún tipo. Bueno, en cuanto a la libertad para abrir una escuela, tomamos en cuenta, de acá las cuestiones más rápidas son el grado de formalidad, es decir, y qué grado de informalidad hay. Tal vez no es un tema que sea tan predominante en la Argentina, pero hay países, por ejemplo, Haití, que me tocó hacer a mí, el 80% de las escuelas son informales, son ilegales formalmente, digamos. ¿Por qué? Porque Haití es un Estado fracasado. Desde el punto de vista de las regulaciones y del sistema, es tanto o más regulado que el nuestro. Pero lo que pasa es que en la práctica no existe. Entonces han surgido incontables, digamos, escuelas o simplemente maestros o profesores individuales que dan clases, y el 70% de las escuelas son privadas y formales. Entonces por eso tomamos en cuenta esto. Hay controles de precios a las cuotas. ¿Cuánto se tarda en obtener una habilitación de una escuela? En cuanto a los aportes en cuanto a los maestros, hay la gestión docente, hay un aporte sindical que es voluntario o es obligatorio. Hay titulación privada, es decir, puede uno recibirse de licenciado o lo que sea para poder dar clases en instituciones privadas. ¿Cuál es el costo del despido de un maestro? ¿Qué tiempo de capacitación se requiere? Y si hay una titulación docente que sea flexible. ¿Qué más? En cuanto a métodos y contenidos, ¿hay algún tipo de censura? Que se diga hay ciertos temas que no se pueden tratar.
Hay libertad para elegir el idioma, que en muchos países es algo importante. Es posible que las escuelas tengan un sistema de ingreso basado en un examen de admisión. Hay libertad para elegir los métodos que se van a utilizar. Hay libertad en los contenidos y al mismo tiempo si el material que se va a utilizar tiene que ser previamente aprobado por la autoridad pública. Todos estos eran los elementos, y entonces vamos ahora a los resultados regionales. Este es el verde 1 es el óptimo. Eso sería, pero como ven, el primer lugar aparece Chile, pero que su nota, digamos, para decirlo así, es 0,632, o sea que Chile también está lejos de óptimo, pero casi todo ocupa el primer lugar en la región. Argentina, en realidad lo vamos a ver en el próximo, ahí aparece en el medio, por ahí por el medio. Entre los primeros están Chile, México, Perú, etc. Y obviamente, último lugar para Cuba, donde la libertad es 0. ¿Cierto? Y eso que muchas veces vamos a encontrar en este rubro diciendo, no, pero Cuba tiene un sistema educativo con el porcentaje de alfabetismo es altísimo, etc. Sí, claro, no tiene un sistema educativo, tiene un sistema de adoctrinamiento que funciona como es la esencia de ese Estado, pero en libertad, 0, en todos los ámbitos de la educación. Bueno, ¿y qué más? Ahí se ve más o menos el resto de los países. Como dije, es Argentina, que anda por ahí por el medio, y bueno, nada más. Muchísimas gracias. Pedir a todo el mundo que se acerca a la mesa, porque vamos a hacer unas preguntas, un poco de debate y después vamos a abrir al público. Bueno, extremadamente, conversando buenas tardes para todos, muchísimas gracias por el honor y la participación en este espacio tan singular, coincidiendo en que cualquier batalla cultural de transformación social tendrá como base el punto de partida de la educación, sin ninguna duda, por las razones que ya se definieron y por mucho más que podemos desarrollar. Y muy movilizador cuando tenemos información actualizada y reflexiva. Así que, primero, Agustín, una pregunta. Vos sabrás o nos proyectaste al mundo que no habla de que ya vino. El drama es que no lo advertimos. Claramente estamos hablando de dos conversaciones y fundamentalmente las aulas escolares. Así que, en primer lugar, la pregunta es si advertir cuál es el principal interruptor que se tiene que enterar: la política, la burocracia, los docentes, las familias. Y en virtud de esto, porque tenemos que encontrar un canal de diálogo que alguien reaccione a esta realidad, parecía que en general el Estado y la sociedad todavía no han reaccionado. ¿Cuáles se te ocurren que son los primeros pasos asertivos? Buenísimo. La verdad que la pregunta. Para mí el primero, que ya lo estamos hablando con Marina hace tiempo y con varios legisladores, con gente de gobierno también, es que hay que concientizar. Pero para concientizar, el primer punto es que la información, como decía Martín, sea libre. Hoy está prohibido difundir los resultados por escuela. Por lo tanto, los padres no pueden tomar buenas decisiones porque no saben cómo son las distintas escuelas. Entonces ahí hay un primer tema que es cambiar el artículo 97 de la Ley de Educación, que prohíbe porque dice que eso es estigmatizar. Y no es estigmatizar, es decir dónde estás. Eso no significa nada. Saber dónde estás y por lo tanto saber, por ejemplo, dónde hay que ayudar más. Saber, por ejemplo, usar mejor el dinero. Habría que gastar más dinero donde peor estás. Entonces está bueno saber dónde estás peor. Es decir, yo quiero mandar a los mejores maestros a los lugares más difíciles. Entonces eso requiere tener información, que requiere que la información se divulgue. Y requiere este tipo de encuentros, donde yo creo que tenemos que concientizar a las familias, pero después también a los demás, y por supuesto a la política. Pero si los padres no se meten en el tema y los empresarios no se meten en el tema va a ser muy difícil.
En México, por ejemplo, pusieron una mesa adicional en la conversación que precisamente fueron los empresarios. Desarmoniar a los empresarios también, porque resulta que ahora hay muchas empresas en el mundo que están educando. Están educando porque no hay una oferta que viene del sector educativo que les sea útil. Entonces, si quieren trabajar en Toyota, en un montón de lugares, en Google o lo que fuere, hay un montón de esas empresas que están ofreciendo los sistemas de educación. Es decir, hoy la educación siempre ha salido del aula. La educación empieza mucho antes de ingresar al aula. Mark Twain, que era el que decía que interrumpí la educación para entrar al aula, no para entrar a la ley. Entonces, la educación es un proceso que viene a un ritmo fenomenal en tu casa y cuando ingresas al aula tratar de una. A menos que en tu casa no haya suficiente, también es cierto, hay muchas familias rotas. Las familias rotas, y ojo, en distintos niveles sociales. Pues puede ser una persona que es un CEO de un capo de una empresa, que se la pasa arriba del avión y esa familia también está rota. Pero hay que entender cómo hay que cambiar todos estos procesos. Pero sí, yo creo que el primer tema es que tomemos conciencia rápidamente. Por eso digo la sensación de urgencia este tema, debatamos este tema y tratemos de sacarlo de la película. Busquemos elementos que sean la posibilidad de que estemos todos de acuerdo. Acá no tiene que haber un problema si uno viene de la izquierda a la derecha. Esto irrumpió, es impresionante, es un cambio fenomenal. Entonces tenemos que actuar rápido y la manera de hacerlo es con la libertad. Con la libertad va a permitir que haya decenas de propuestas diferentes, centenares de propuestas distintas. Y hoy sabemos con las neurociencias que todos los niños son distintos. Entonces no hay una currícula, no hay una forma de enseñar, hay múltiples formas de enseñar. Empieza a usar, por ejemplo, en Neuquén. Y yo veía muchos gestos a gusto, ¿no? Tanto los directores de escuela, los políticos, incluso los padres, los chicos fascinados. Todos los chicos están absolutamente de acuerdo que esto es así, que acá hay una capacidad de enseñanza fenomenal, que están aprendiendo como locos. ¿Y saben quién más estaba fascinado? Que se acercó emocionada. Una chica que hacía la interpretación para sordomudos. ¿Sí? Porque se da cuenta que tratamos a los chicos como si fueran todos iguales. Y no lo son todos distintos. Ese es un caso extremo, pero son todos distintos. Hay distintas formas de llegar. Una persona puede ir a través de la danza, y a través de la danza podés formar todo tu cerebro y se ilumina entero. Y podés tener una capacidad que después en 6 meses estudias todas las matemáticas de 12 años de colegio. Y eso es fáctico. Bueno, es un ejemplo de la realidad. Una pregunta a Martín y ya pasamos a Martín. Pero mencionaste tal vez lo que establece una matriz de por qué el sistema educativo particularmente, la sociedad toda, pero el sistema educativo particularmente está como cautivo, como apresado, que tiene que ver con una base de ideas, que lo pusiste el nombre de Paulo Freire, esa pedagogía de la liberación que pretendía liberar al individuo y generó atrapándolo en una victimización al punto de llegar a hoy que si evaluamos, victimizamos o revictimizamos un individuo agresivo que tiene que luchar y golpear y agredir para realizarse, es lo que podemos ver y nos da mucha tristeza. Pero ¿cómo considerás, cómo pensás, advertís que se construye una pedagogía no de la liberación, sino una pedagogía de la libertad? ¿Cómo, si fuéramos a la filosofía, cómo sacamos a este individuo de las cavernas? Es fuerte la figura, pero ¿cómo liberamos a esa gente para que vuelvan a alcanzar su potencial por su propia determinación? Bueno, yo creo que debe tener un montón de elementos, ¿no? Que no tengo una respuesta para ese tema. Creo que María Montessori es un camino para explorar sin duda, ¿no? Hay una película que recomiendo sobre María Montessori, vale la pena verla, es extraordinaria. Ver cómo ella en San Lorenzo, en la comunidad de San Lorenzo, logró hacer con chicos de muy bajo nivel superar los promedios nacionales. Y antes de eso había tomado chicos que eran considerados retrasados, se hablaba de retrasos mentales en esa época, y lograr superar los promedios nacionales. Ahora esa pedagogía era totalmente distinta, una pedagogía que tenía que ver con muchas cosas, que tiene que ver con muchas habilidades que tienen los seres humanos, pero pasaba por empezar a hacer letras fabricándolas. Fabricando las letras empezaban a entender las letras.
después empiezan a hacer armados sus propios juegos. Yo lo hice conmigo, pero sin saber nada de todo esto, por pura intuición, estaba aburrido de chicos y mucho antes de entrar al colegio, y empecé a hacer un juego que eran sílabas. Entonces empezó a armar palabras con las sílabas, y en una semana sabía escribir. Pero no digo que es tan complejo, no es tan complejo. Se puede empezar a hacer cosas que son fascinantes. Cuando entró a la escuela, era un colegio teóricamente de los que se supone que son buenos, un año más tarde estaba mucho más atrasado que el día que entró, ¿no? Eso es real. Entonces hay que entender que hoy todo eso tenemos la posibilidad de la inteligencia artificial, pero no para los niños, para las guías, para los maestros. Dice, por ejemplo, un Sócrates 2.0. Entonces te enseña a descubrir qué es la belleza, qué es la justicia, haciéndote preguntas. Pero, por ejemplo, lo practicaba mi hija, que cortaba por acá, sacaría la conversación, las respuestas decían tremendas, y empezaba, ¿qué es la belleza? Y entonces le preguntaba, ¿y qué te parece lindo? ¿Qué es un gato? Ah, ¿y por qué te parece lindo el gato? Y entonces empezaban a explorar. Las respuestas eran impresionantes, nunca lo entendí. Digamos, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero después tienes que trabajar con las manos, con la tierra. Hay un montón de cosas que sanan. Cuando vienen de familias rotas, hay cosas que son muy sanadoras. Yo no soy experto en todos estos temas, lo que estoy haciendo es abriendo disparadores para que se entienda que hay muchas fórmulas diferentes. La danza es un camino de ida, ¿no? La música, hay lugares que se han hecho, y en Venezuela, se ha hecho, por ejemplo, a través de la música, se han hecho orquestas de música clásica en barrios más descarecidos. Impresionante los resultados, y es de bajo costo. ¿Sí? Y después hay luthiers que empiezan a fabricar los instrumentos. Es fascinante lo que hay por ahí. Las meditaciones, el yoga, el tai chi, la cantidad de cosas que te permiten desarrollar el cerebro son enormes. Lo que se sabe de neurociencias es infinito. Las posibilidades son infinitas. No hay un camino. Hay un camino para cada chico. Brillante, bueno, muchísimas gracias. Por lo general sos un motivador que no necesita ser un pedagogo para contagiar ideas y esto es muy valioso. Y cite, por favor, y cite referencia a aspectos más subjetivos, pero Martín analizó aspectos más objetivos desde su mirada economicista. Economicista a veces suena más. Pero es lo único que mira es con la mejor connotación de esa ventana de observación interesante, analítica, y hablar de libertad genera esperanza siempre. Pero ¿cómo pensás, Martín, que el fruto de los datos que recogiste como en relación a los índices de libertad debieran comenzar a aplicarse en la práctica? ¿Por dónde? ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿Gobiernos debieran cambiar políticas públicas, etcétera? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que tiene que haber una apertura, porque si no, el ciclo en el cual nos encontramos, y que viene hace rato, es que vos tenés un gobierno que dice para mí la educación tiene que ser así, y después viene otro y dice para mí tiene que ser así, y otro, y así sucesivamente. Y los chicos son conejillos de India de todos esos experimentos. Entonces, lo que tiene que haber es si me preguntás cuál es el sistema educativo, ningún sistema educativo, o en realidad muchísimos sistemas educativos, y que haya experimentos y que se pruebe y ahí se verá, porque la verdad que sería muy petulante de mi parte decir cuál es la mejor forma. No sé cuál es la mejor forma de educar, hay que probarla ahí, tiene que haber muchos ensayos diferentes y ahí se verá, y no solo que se verá, sino que además se adaptarán a las demandas específicas de cada familia, que son distintas, o como decía Agustín, a las habilidades y capacidades de cada niño. O sea que el punto es la diversidad, y por eso la importancia que le dimos al tema de la libertad, porque si no es querer imponer un sistema educativo, simplemente queremos que haya libertad para que cada uno tenga el sistema educativo que quiera tener. Excelente, mientras vamos a cobrar una pregunta más a Martín, a ver que como el tipo para una o dos preguntas en el público, que tenemos la expectativa que sean una o dos preguntas y no reflexiones, lo cual sería valiosísimo. Si tuviéramos un taller participativo, nos encantaría escuchar tanto por una cuestión de tiempo, valoraríamos mucho. Una o dos preguntas libremente, porque estamos hablando de libertad, no están preasignadas, sépanlo. Así que si alguien quiere pensar, vamos a tener un breve tiempo para eso. Y la segunda pregunta, Martín, en términos de esta mirada, porque tu
tu background es económico, pero analizaste los sistemas educativos comparados, entrando en estos índices en Latinoamérica, pero también existe una realidad internacional, porque nosotros tenemos un Consejo Federal de Educación que habla de 24 conversaciones muy distintas. ¿Tenés una mirada hacia el interior de Argentina ante las tremendas diferencias y asimetrías entre los distintos sistemas? No, recién hemos empezado a hacer este índice para América Latina. Como vos decís, está diciendo que nosotros somos un país federal y que la educación básica está a cargo de las provincias. Sería bueno que existiera un análisis similar sobre las provincias. ¿Sí? Sería una buena segunda etapa en nuestro caso. En el caso, como cierre, antes de escuchar alguna pregunta del público, ¿por qué entonces pensás que Chile, que emergió como el que arrojó los mejores indicadores, por qué ocurre esto en Chile? Bueno, Chile viene haciendo una apertura educativa desde hace años ya. Es el primer país en la región que implementó un sistema de quasi vouchers, al menos para decirlo así, de que el dinero vaya a la demanda. Lo importante, digo, para exponer el principio a todos, es que si el dinero va a la demanda, lo que hace es poner en competencia a la oferta, es decir, las escuelas ya no reciben el dinero del ministerio. Si las escuelas reciben el dinero del ministerio, la atención de los directores va a estar ¿dónde? En el ministerio. Pero si las escuelas reciben el dinero de los padres, la atención de los directores va a estar en los padres. Entonces ese cambio es de fundamental importancia. Chile lo hizo no con el mecanismo de entregar un vale, digamos, a la familia, pero sí con el principio de que el presupuesto siga al alumno. Es decir, el padre elige dónde va y después el presupuesto va a esa escuela. Entonces la escuela recibe más presupuestos y tiene más alumnos, y por lo tanto tiene que convencer a los padres para que les entiendan. Eso creo que es lo más importante en ese sentido. Pero ocurrió eso. Agregaría que un tema no menor. Chile escaló posiciones y pasó a estar en los primeros lugares de América Latina. Mientras que Argentina utilizó el sistema cada vez más estatista, de alguna manera intervencionista, y que incluso aumentamos el presupuesto. No es que gastamos poco, gastamos mucho en educación y derramamos de los primeros lugares de América Latina a la mitad de la tabla de América Latina. Es decir, que nuestro sistema actual no funciona, está perdido y todos sabemos que hay que cambiar. María, por favor. Voy a empezar a responder el público. ¿Cuándo vamos a hablar? Lo primero que ustedes son. No, yo voy a preguntar, pero usted dice si uno quisiera verificarlo, cuando suman los antecedentes, si uno quiere hacer lo mismo en las provincias de la Argentina, ¿lo puede hacer? ¿Puede hacer un ensayo o algo? Mira, la información está ahí libre para el que quiera hacer lo que quiera. Lo que tenemos, yo creo que técnicamente el problema que nos podemos encontrar es si las variables que tomamos se aplican a nivel provincial o no. Entonces ahí va a haber que pasar una por una a ver o si tiene que poner alguna otra. Creo que en Argentina sería interesante al estar de llegada de las provincias. Claro. Una tarea. Sí, pero por ejemplo, así te digo, en este momento pienso, ¿no? Que una variable interesante es, bueno, cuánto de dinero del presupuesto provincial proviene de la nación y cuánto es propio. Eso habría que incorporarlo a esto en el caso de la provincia, y eso es muy importante porque hace a la independencia de la toma de decisiones de una provincia, ¿no? En fin, cosas como esas, creo que habría varias. Bueno, acá nos vamos a pelear, pero ganaste porque levantaste la mano primero. Y estamos en un salón. Tenemos la buena cosa que pueden ser más de dos. Sí, lo dijo con muchísima caballerosidad y cuando vos levantaste el bajó. Vamos a tener tiempo de ponerle más de dos preguntas. Perfecto, y estamos en un salón que no necesitamos micrófono, ¿no? Nos vamos a escuchar. Por favor, adelante. Bueno, Paula de Bosco, de la Academia Nacional de Educación. Yo me entusiasmo cuando escucho hablar, me gustó esto de la descentralización, de que
el sistema educativo puede armárselo cada uno, pero pienso en la gran diversidad de familias o de padres a cargo de los chicos, algunos de los cuales, algunos padres, no tienen idea de qué cosa tienen que aprender sus hijos. ¿Eso de qué manera se puede resolver? Porque están Implementada. Esto es empírico. En la ciudad de Buenos Aires no hay información sobre cómo son las escuelas, pero nosotros digamos que trabajando, cuando vamos a escuelas, llamamos directores, sí nos enteramos que incluso sin estar esta información hay un rumor acá de que escuela buena y escuela mala. Y todos quieren entrar a esta escuela. Es decir, no hay información, pero los padres sí tienen están en escuelas públicas y en lugares tal vez que no son tan privilegiados, pero buscan la buena escuela y tratan de averiguarlo por afuera. Es decir, que hay, por más que decimos que no están preparados, hay algo. Las familias que les interesa, las que no les interesa, como dijo Agustín, a veces uno puede no interesarle porque pagan, mandan y lo depositan ahí, pero las familias que sí les interesa buscan cuál es la mejor escuela. Entonces, depende más de la familia, ¿no? Pero no de su condición socioeconómica. No me refería a la plata, sino al interés, ¿no? Al interés por lo que tienen que recibir los chicos. Pero no quiero hacerle pregunta. Es un problema que queda abierto, no hay una solución fácil. Yo sí podría agregar que creo que efectivamente donde hay lugares donde los padres no les interesa, nosotros hemos recibido respuestas de los padres, en algunos casos horribles, que en algún momento este era un lugar de día y lo pusieron como mandatorio. Si no responden a estos cuestionarios, no pueden seguir mandando a los niños acá. Fíjense que no estaban ni siquiera respondiendo a los cuestionarios. Y a pesar de eso, no lo respondían y la respuesta era: no importa, lo dejo en la calle. Entonces, en ese caso, hay que replantear el tema, cómo hacemos. Y lo que nos estamos tratando de ver, yo no digo que tenga la solución, estoy mirando todos los que están trabajando en el tema, que por suerte hay una cantidad de ONGs que lo hacen, Fundación Navarro Viola, hay varios que están trabajando en estos temas, para ir viendo cómo hacen para trabajar con las familias. Entonces hay que tratar de ir a la familia y tratar de involucrarlos. Y si por eso yo hablo también de pensar las escuelas como comunidades. Yo me imagino la Ruta 40, que está Silvia Torres Carbonell, que hace todas las escuelas que están sobre la Ruta 40, imagínense una escuela con 10, 15 alumnos y una sola maestra. Y los 15 alumnos de totalmente distintas edades. Bueno, pero ahí la tecnología, lo que está haciendo Ludovico, es maravilloso, porque tenés la posibilidad, ahora si actúas como guía, de tener eso. Yo daría que cada una de esas escuelas de Argentina que están en la cordillera y demás tengan el mejor internet del mundo, la mejor conexión, de forma tal que no solo quieran ir los chicos el fin de semana, sino que los padres quieran ir el fin de semana. Digan, yo voy a ir porque ahí me conecto, que sea como el locutorio, ¿se acuerdan que había antes? Entonces se transforma en una comunidad educativa. Y esa comunidad educativa aprenden todos, aprenden los padres, aprenden los hijos, a veces los hijos le enseñan al papá, o sea, empieza a haber una visión distinta. No sé, me imagino que hay muchas cosas que podemos hacer. Y yo apuesto a la gente. También una de las mejores lecciones que me han dado de educación, me la vi una chica de la corriente clasista y combativa que tenía 15 años en la CCC de La Matanza, que es una escuela que se llama El Amarillo, que era un terrorista colombiano. Digamos, es decir, que apuesten a la gente. Yo creo mucho más en la gente que los que tienen otros intereses, ¿no? Que pueden ser los sindicatos, muchos otros intereses. Sí, ahora un poquito más de tiempo. Había levantado la mano. ¿Yo? Sí. Bueno, esta mega investigación, si entendí bien, ¿desde cuándo empezó? Porque esto le da mucho más profundidad. Lo que contaste vos. ¿Entendés la pregunta? Sí. Y ahora llevamos un año y medio en desarrollar la estructura básica, nos llevó un año, más o menos íbamos por periodo de 3 meses por cada país. Toda la gente, todos los países. Entonces ahora estos 3 meses hacemos estos 6 países. Claro. Estos 3 meses hacemos otros 6 países y así. Ahora nos queda la duda, y también tal vez su opinión sirve para esto. Los índices, este tipo de índices normalmente tienen ediciones anuales. Yo no sé si es necesario que se tenga una edición anual, porque los sistemas educativos no cambian de año a año tanto. Entonces a lo mejor simplemente sea necesario hacerlo cada 3 años, una cosa así. Eso lo tenemos que ver. La comunicación. Tal vez somos noticia y sí, lo cambiamos de un año al otro. Como noticia, sí.
Perdón, tenemos aquí a Ludovico y luego vamos por allí. Primero iba a reafirmar lo que dice Marina. Por ahí acá en Ciudad de Buenos Aires se pierde un poco. En algunas ciudades del interior se habla que los padres votan por el tiempo en la escuela. Perdón, no se escucha. Tenés lugares donde hay escuelas en la escuela del barrio, ¿no? Pero se empieza a ver el fenómeno cuando una escuela anda mal, que los padres prefieren llevar a los chicos a la escuela del otro barrio, por más que tengan que movilizarse un poco más y que haya así una transmisión. Pero a mí me preocupaba otra cosa también, tanto Agustín como Martín plantearon en algún momento o usaron unas palabras de que hay que hacer la prueba, hay que experimentar, ¿no? Hay que probar a ver si funciona, hay que experimentar. Y cuando vos te das cuenta y le planteas esto al padre, sobre todo un padre que ha sido formado en la pedagogía de la opresión, y decir que hay que experimentar con su hijo, ¿cómo lo ves? Es buenísimo el tema que decís, porque es totalmente real. Acá está Ulises, en un lugar, que está haciendo una startup de educación. Él dice, nuestra escuela va a cambiar el sistema mundial de educación, ¿no? Entonces, pero el problema que tiene es la versión al riesgo de los padres, obviamente. Entonces, ¿quiénes son los que trabajamos el tema, ¿no? Y me contaba, bueno, ¿quiénes son los que acercan a hacer estas cosas? Típicamente en Silicon Valley, en California, los de Texas, las personas están más entusiasmadas con el cambio, más los americanos que los latinoamericanos. Los americanos que son más naif, decimos nosotros, como si fuera una cosa ingenuos, como si eso fuera una cosa negativa, pero ingenuo tiene la misma raíz que género, ¿no? O sea que tiene que ver con la capacidad de generar cosas nuevas y de inventar. Los americanos son un pueblo de inventores, desde los presidentes se han inventado, Franklin inventó hasta la tapa de arranque. O sea, la cantidad de cosas que han hecho es impresionante. Bueno, es un desafío, indudablemente. Pero ¿cómo puedes hacerlo? Por ejemplo, en modelos como Finlandia, la libertad la tiene cada maestro, la de ensayar. Pero vos vas a una escuela que te da la confianza, que vas a la misma escuela, pero empieza a dar la directora de la escuela. Les empezás a dar, por ejemplo, que puedan despedir maestros, ¿no? Y que no tienen que hablar con el sindicato, que puedan despedir a maestros que quieran. Por ejemplo, Amazon despide al 5% de toda su fuerza laboral en todo el mundo todos los años. Y eso le obliga a hacer un recambio permanente. Excelente método, si tienes una escuela grande con un montón de profesores, el 5% afuera todos los años. Y vas a buscar a uno en otro lugar. Bueno, fíjense que por supuesto me van a matar todos los sindicatos, hasta afuera, pero entiendan que acá tiene que haber unas cosas que tienen que ser despertar, liberar, ¿no? Que liberar las fuerzas de la creatividad. Es al nivel que es para los padres, como decía Martín, ¿no? La idea de que los padres puedan elegir a dónde mandar a sus hijos y que la plata acompañe su decisión. Y después, la de los directores de escuela, manejar su presupuesto. O sea, yo he ido a escuelas donde ha habido una gran inversión, un edificio espléndido, tiene goteras y los chicos juegan en charcos. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Entonces vos decís, acá hay 500 familias, si es una comunidad educativa, no hay alguien que sepa reparar, no piden que el ministro venga a repararle la casa, ¿no? Digamos, no hay un concepto de comunidad, como que no, si está el Estado, nosotros tiramos a los chicos ahí. No, las escuelas son de la sociedad, no son del Estado. Esa idea del estatismo es horrible. Hay que recuperar la idea de la comunidad, me parece. Yo creo que ahí hay mucho más, pero la resistencia al cambio existe, el temor existe, pero como es tan potente lo que está viviendo, que no hay alternativa. Tenemos por allí una pregunta. Bueno, mi nombre es Luciano Bertone. La pregunta era para Martín Kraus, porque varias veces se ha hablado de este tema y lo acaba de mencionar también en el índice, lo que es el tema del adoctrinamiento. O sea, los contenidos en todos los niveles educativos están, digamos, cooptados por ideas criminales funcionales al socialismo y al estatismo. Por ejemplo, usted lo tiene recontra claro en economía, digamos, todo lo que se enseña es en torno, digamos, a la escuela neoclásica, que considera, digamos, que el mercado falla, entonces tiene que intervenir el Estado para, digamos, solucionar eso. Y tal como explica mi ley, es imposible que exista un fallo del mercado al entender que es el mercado, porque el mercado es el intercambio voluntario de derechos de propiedad, por lo tanto es un oxímoron que exista un fallo del mercado. Asimismo, digamos, están cooptados por
todo lo que es el keynesianismo, un panfleto escrito, digamos, para políticos, ladrones, corruptos y mesiánicos, digamos, que sostiene que el poder político mediante el gasto público tiene el milagro de la multiplicación de los panes, lo cual, digamos, es una violación a la restricción del presupuesto que genera inflación y mata el crecimiento económico. Y ese combo, digamos, adelante viene con las ideas de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, todo lo cual, digamos, son actos criminales, digamos, escondidos, digamos, bajo esas pátinas. Entonces, ¿cómo hacemos para combatir el socialismo, digamos, en esas ideas y defender los valores de la derecha del capitalismo? Digamos, la máquina de generar prosperidad y que además es el único moralmente deseable. Bueno, en realidad uno se forma y se educa no solamente en la escuela, en la casa, en la familia, viendo televisión, leyendo medios, conversando con los amigos. Todos esos son elementos en los cuales va formando. Yo creo que el sistema educativo no tiene que ni tener lo que tiene ahora, ni imponer mi ideología narcocapitalista en los niños. Lo que tiene que haber es simplemente libertad y que los padres puedan, que las escuelas puedan elegir, puedan ofrecer distintas propuestas y ahí adaptarse creo que mejor a las distintas preferencias, porque no todos vamos a querer tener o darle a nuestros hijos lo mismo. Así que hay que aprender esa variedad, creo yo. ¿Cómo están el tiempo? Hay espacio. Yo soy moderador, pero me voy a reservar una idea que estuvo por acá entre los padres que parecían ser, o las familias que parecían ser ignorantes y que no tienen ni idea de lo que quieren para sus hijos y que están cooptadas por una ideología. Y acá se explicó bastante bien que la gente no es torpe. Ocurrió recientemente en la última elección con la boleta de papel que se predicaba que la gente no iba a poder marcar una X. Y la gente sabe marcar una X definitivamente. Los padres saben lo que quieren para sus hijos. Como una idea liberadora de que si hacemos bien las cosas, la gente sabe lo que quiere. Por favor. Sí, buenas tardes. Yo soy directora de la primera y única, por ahora, Escuela Montessori primaria en la sede de Buenos Aires. Y quería comentar una reflexión respecto de educación, que me parece que seguimos pensando en el Estado, las políticas, los docentes, las escuelas y los padres, cuando el protagonista de la educación es cada niño. Ni siquiera los padres sabemos qué es lo que necesita aprender cada uno de nuestros hijos, ¿no? Refiriéndonos un poco a lo que comentaba Agustín, las inteligencias múltiples, los padres no sabemos en qué va a destacar nuestro niño, qué don va a tener y de qué modo va a llegar a realizarse en la vida. Entonces, lo que propongo es que volvamos al centralismo del niño como protagonista del aprendizaje y que los adultos guiemos y acompañemos ese proceso para que ese ser humano logre realizarse. Gracias. ¿Querés formar una pregunta o que nos aportabas el No, era eso. Gracias. Súper bien. Por favor. Para Agustín, ¿qué opinaría de la clase para innovar los clásicos? ¿Cómo? ¿Qué opinaría de la clase para innovar los clásicos? Me encanta. Martín, no termina de quedarme claro si en Argentina después de gobierno es el país como es un distrito, con normativas comunes, sino si es fácil o difícil abrir una escuela. Desde el punto de vista normativo, legal, no me quedó claro. Sí, ahí estamos. Como muestra, tendríamos que ver el dato específico, pero en el medio, digamos, de la región, ¿no es cierto? También en eso. Pero como bien sugerido, depende también del distrito. Entonces, acá tenemos 24 realidades también en este aspecto. Sí. Lo que me decía para innovar los clásicos, a mí me encanta ese concepto. No, mira, ¿cómo enseñaba Sócrates? ¿No? Sócrates enseñaba caminando, eran paradigmáticos, ¿no? Que caminaban, hablaban. Era un andarín. Sócrates era un tipo que construía. Entonces uno aprende construyendo. Alberti decía, no hay mejor manera de aprender que estar trabajando al lado de un libro inglés. Desagregaba sin payo, le dirán todo lo que quieran. Pero porque entendía que traía una cultura
de trabajo, pero una ética de trabajo y una cultura en general tremenda. Entonces uno aprende trabajando. Entonces ese divorcio, por ejemplo, entre el trabajo y la educación es algo que yo no comprendo. Porque en mi casa trabajamos siempre, desde chiquitos. O sea, desde chiquitos nos pintábamos o fijábamos o hacíamos algo y hasta nos pagábamos, ¿no? Y por eso teníamos en las vacaciones poder hacer algo. O sea, no hubo nunca una idea de no podés trabajar hasta que... No, es al revés. Porque además el trabajo, o sea, producir algo, y esto me lo enseñaba un chico de Venado Tuerto, que es uno de los chicos índigos, niños índigos, él explicaba que la economía es una excelente forma de educación, porque a través de la producción puedes aprender a enseñar muchísimas disciplinas, pero además de autoestima. Y la autoestima es como la clave, el centro, la autoestima, el autocontrol, la capacidad que tenemos de desarrollar la templanza y demás. Y eso hay muchísimo en los clásicos. Eso tenés desde las Anacletas, del Confucio, hasta Lao Tse, el camino, la cantidad de cosas que uno puede aprender de los clásicos es gigantesco. Si tomamos después a los filósofos, que hablamos acá con Paola, digamos, no me atrevo a decir nada, pero los estoicos, los hedonistas, todos los que la cantidad de cosas que se puede aprender. Aprendí, por ejemplo, que los hedonistas nos trajeron algo fundamental, que es el culto a la amistad. Comprender que es una cosa fascinante. Yo quiero decir justo eso. Se habla del placer, pero el Epicuro dice que el máximo placer tiene que ser simple y natural y es la amistad. Me encanta cuando lo decía lo que creen. Sí. Comer y beber. Bueno, yo la aprendido contigo, seguramente. Me van a ayudar en alguna charla. Pero creo que me parece que sí, que es fundamental, que hay muchísimo camino desarrollado, ¿no? Hasta los filólogos que hablan del origen de las palabras, hay un montón de cosas súper interesantes. Tenemos allí alguien que ya se había pedido. Buenas tardes. Estoy la pierna cada vez que trataba de pensar para formular una pregunta, se adelantaba. Mira, yo me había contestado. Pero una consulta, una pregunta a los tres, para ponerme en un lugar de situación y en un espacio. ¿El alumno es protagonista en el día de hoy? Bueno, el día de hoy, son dos preguntas. Si el alumno es protagonista, si todos los esfuerzos están dedicados al alumno o al sistema educativo. Y en ese rango de una escala, podría también despreguntar si los estados de la región, como Martín señalaba en todo el estudio que hicieron, si le apuntamos a la mínima, o sea, el conformismo básico de decir, bueno, con eso ya es suficiente, y le enseñamos lo poco que pueda atender, o hay un perfil de excelencia para poder formar y que la persona se edifique con los máximos contenidos en la menor tiempo. O sea, lo que vemos es un derroche de tiempo absoluto de tanta formación, de lo cual neto por bruto es el 30% del 80% del tiempo. No da la cosa. Como una persona que tarda un tiempo terrible para poderla formar, con poco y escaso contenido real, genuino y actual, para luego tener tiempo de provecho en muy poco tiempo, porque la vida útil, si lo entendemos, que lo básico está en los 35 años, yo termino de formar a los 23, y el provecho es muy poco lo que me da para la sociedad. Esa es la pregunta. A ver, yo quiero repetir un poco lo que dijo Agustín cuando habló de cuando estás con el sector privado y con empresarios, lo que tardan y lo que tienen que invertir en el reskilling, ¿no? En volver a capacitar para que puedan tener algún tipo de productividad, y te mirás para atrás y decís, solo con el colegio, con la educación obligatoria, 14 años, 14 años, 6, 4, 8 horas por día en un lugar de marzo al 100. 14, es decir, yo creo que no tenemos conciencia. 14 años, ¿quién está hoy todo el día en un lugar? Nadie, es decir, no existe más esos trabajos. 14 años. Le sumamos algún tipo de universidad o terciario, puede llegar a tener 5 años más. 19 años. Y 2 infantes. Bueno, y lo que tuviste si fuiste al maternal. Y llegás a una empresa, entonces, obvio que hay que apuntar al máximo. Obvio que hay que apuntar al máximo. Y
pero no podés tirar 14 años a la basura. Y entonces ahí te das cuenta que no está chico-céntrico, niño-céntrico o alumno-céntrico, porque nadie está mirando lo que necesita. Se genera una burocracia que se mantiene para decir que una ficción de que da educación. Pero yo creo que hay que apuntar a lo máximo y que no hay que olvidarse, como hablamos de la urgencia por la tecnología, de la conciencia de que están 14 años en un lugar y salen sin ningún tipo de preparación. No digo contenido, que hoy es lo que menos me preocupa, sino saber pensar. No sé si quieren agregar algo. ¿No hay un video de esto? Para enviar. Perdón, yo quisiera hacer un pequeño comentario y una pregunta. Sí, es un pequeño comentario y una pequeña pregunta. Sí, porque era la última la anterior, pero por favor. Bueno, dale. Mi nombre es Viviana Cerantes, yo soy licenciada en Comunicación Social. El pequeño comentario sería, en este país tan corrupto, pienso que el número uno en la educación a las futuras generaciones es enseñarles valores morales, es el número uno. Porque tiene que cambiar esa corrupción desde dentro de cada niño, tal vez habiendo visto malos ejemplos en su familia. Eso es, bueno, un pequeño comentario de parte mía. Una pregunta sería, como creyente, la pregunta es, ¿en qué medida se permite la libertad religiosa? ¿Y por qué pregunto esto? Porque en ciertos colegios católicos he escuchado que no permiten enseñar religión, cosa totalmente, o sea, no sé si será una mala información que yo recibí, pero aprovecho para preguntarles a ustedes que saben del tema. Yo vivo en Quilmes, en la provincia, pero bueno, pregunto en líneas generales, porque es importante, me parece, que haya libertad religiosa, o sea, que el padre que quiera que se eduque a su hijo desde el punto de vista religioso, cristiano, que pueda recibir esa educación. Porque todos sabemos del control global que se quiere hacer, de la ideología woke, entonces eso hay que combatirlo con los valores morales y con la libertad religiosa de aprender sobre los valores cristianos. Nada más. No sé, pero creo que en este país hay un buen porcentaje de escuelas religiosas. Claro, pero se enseña religión porque yo he escuchado que hay colegios religiosos. Todo lo que conocemos como escuelas parroquiales. También hay libertad de pensamiento. No, por supuesto. Pero bueno, no hay obligación de ser cristiano ni hay obligación de ser creyente. Yo respeto todo. El ateísmo o personas totalmente religiosas. A mí lo que me parece que lo que vos estás trayendo acá es un problema que sí pasa en provincia de Buenos Aires y en algunos otros lugares del país, donde el gobierno, con esto de adoctrinar, incluso a las escuelas profesionales, les intenta restringir la educación de los propios valores de esa comunidad. Entonces, por ahí, no es que vas a encontrar que está prohibido enseñar catequesis, pero le dicen que catequesis tiene que estar fuera del horario, catequesis no lo pueden, obviamente, subvenciona el resto de los cargos, pero el de catequesis no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que lo prohíben, pero sí lo van... La realidad es que además les obligan muchas veces a tener contenidos que van en contra de sus valores. Como puede ser la Iglesia. Si una persona es ortodoxa de una religión o lo que fuera y eso le resulta ofensivo, la obligan a enseñar eso que le resulta ofensivo a sus hijos. Y eso sí creo que es algo que está muy mal. Sí, está muy mal. De todos modos, yo sé de muchos docentes que no enseñan la ESI aunque tengan el... Ay, gracias a Dios. Bueno. Último comentario muy cortito. La verdad que estamos podemos continuar hablando cuando terminemos con el programa, porque si no se nos vamos a exceder por el... Yo quiero cumplir con el horario de las 18 y no me quiero ir sin entrar unas palabras. Primero, para mí es un lujo increíble estar con Martín y con Agustín, con uno también con casi menos tiempo, pero es
trabajo acá en la legislatura. Y de hoy nos podemos llevar, para mí, dos evidencias muy claras respecto de la inversión en la primera infancia como lo que más retorno tiene, y ahí, bueno, sí nos interesa el Estado, porque lo que se invierte, es decir, se gasta o se invierte. Si vamos a la primera infancia, vamos a invertir. Si vamos a los 3 últimos años de la universidad, tal vez hoy sea un gasto de su inversión. Y por otro lado, la libertad de aprender y enseñar, eso lo tenemos en la Constitución, el derecho a aprender y enseñar. Y yo soy muy insistente con la autonomía de las escuelas, que para mí es una batalla que vamos a dar legislativamente. Volviendo a lo que contaba Agustín de la tecnología, las unidades más pequeñas son las que más rápido pueden innovar. El Estado, y a veces me retan por lo que digo, pero yo soy Estado, en este momento que el Estado no puede innovar, es muy difícil innovar, porque fue creado para otra cosa, fue creado para cuidar, ¿no? En su momento en el que queremos que el rey, no, bueno, tenemos que buscar ciertos límites, cierta burocracia para que cuide al ciudadano del Estado, ¿no? Entonces no puede innovar. Las escuelas, la autonomía, la libertad, obviamente formados y capacitados, porque hoy sería muy difícil, hoy para mañana. Hay que ir a una transición, un proceso para que los directores y los docentes sean líderes y puedan llevar adelante estas transformaciones. Necesitamos unidades más pequeñas. Esas unidades son escuelas con la comunidad educativa. La diferencia de proyectos pedagógicos que da mayor libertad a los padres para elegir. Y la posibilidad de que el Estado, los ministerios de educación, que en este caso están a cargo de las escuelas, pueda ser más eficiente en su tiempo y en sus recursos en auditar, más que los NAPs, tal vez que es algo tremendo, poner desde la ciencia, de la neurociencia, a qué edad hay que poder hacer qué. No soy pedagoga, pero bueno, a qué edad uno tendría que aprender a leer y escribir, a qué edad uno puede tener cierto conocimiento de la ciencia. Entonces, en vez de NAPs ponemos esos objetivos, y que las escuelas cumplan esos objetivos y después decir cómo, ¿no? Y con qué contenido, pero por lo menos los vamos preparando de acuerdo a cada uno. Y el libro que hablaste con Agustín, pero es muy bueno, creo que es algo que también ayuda un montón a entender este concepto de capital humano. Vamos desde la panza, desde el cero, como decimos, hasta los 18, el inicio de la vida laboral. Y tenemos que pensar que esos años, cuando nosotros legislamos o presentamos estos proyectos que estamos hablando, son un embarazo, tener salud física, espiritual, afectiva. Estamos hablando del día en una escuela de todos los chicos. Estamos hablando de un joven que termina la secundaria y alguno puede ir a la universidad y otro no. Pero es potenciar cada una de esas personas. Es el motor más grande para el desarrollo de nuestro país. Y si nosotros armamos ministerios desde gremiantes, entonces voy a la Secretaría y del Ministerio al otro, y por un lado va a salud, por el otro va a desarrollo social, y por el otro va a educación, y por el otro va a trabajo. Y tratan de trabajar juntos, y arman mesas, y tratan de articular, y no se puede, porque ya está de arriba mal gestado. Si pensamos en la persona, en sus necesidades de todas estas áreas, y después pensamos en la burocracia, ¿qué necesitamos en el gobierno para poder abordar, asistir, depende de cada caso, a la persona integralmente? Vamos a tener un Estado más chico, más eficiente y que trabaje efectivamente de manera integral. Y como decía Agustín, somos testigos de un presidente, tenemos una ministra de Capital Humano, tenemos un ministerio, yo no sé cuánto que quería ese ministerio de Capital Humano. ¿Hace cuánto que se quería? Hace mucho que se quería. Tenemos la oportunidad, el presidente armó un ministerio de Capital Humano, nos se ratificó, queremos aprender, queremos estudiar libertad, ponemos lo que nos toca a nosotros hoy, que vale el esfuerzo, que tiene que volver el mérito y que tiene que valer mucho la responsabilidad individual, que es algo que cuando uniformamos en la clase, cuando homogeneizamos, medio que desaparece, ¿no? Porque estamos todos ahí
y nivelamos para abajo. Creo que tenemos un desafío enorme, porque si bien tenemos el Ministerio de Capital Humano con Sandra Petovelo en Nación, tenemos 24 jurisdicciones que no adaptaron todavía este concepto. Entonces, uno de los desafíos es enorme, es poder llegar a las jurisdicciones. Con Gastón estamos empezando a armar algo Cava, provincia de Buenos Aires, pero cómo hacemos para ir penetrando desde la familia, desde la sociedad, pero también con nuestras propuestas de gobierno para replicar, para poder incorporar este concepto de capital humano. ¿Y por qué digo que el desafío es enorme? Porque estando en la legislatura, y les puedo asegurar que estas paredes deben ser las primeras veces que siento que somos como esa imagen del pájaro que está dentro de la jaula durante muchos años y cuando se la abren no sale, no sabe salir, no sabe estar en libertad. Lo venía pensando y justo de la mañana escuché al ministro de Regulación, que contaba que después de tantas desregulaciones, a veces igual tienen que juntarse con los grupos, con los sectores sindicales, con los sectores productivos, porque a veces no saben cómo hacer para usar esa desregulación. Como que, ¿no? Entonces siento que es esa imagen del pájaro que no puede salir. Y ante un problema, en general, los legisladores buscan una ley. Un problema, una ley. Siempre hay una ley que viene a mejorar la ley de antes, en realidad, en las composiciones que venían hasta ahora de la legislatura, siempre una ley que viene un poquito más de intervención. Quiero cerrar, pero no quiero dejar de contar un ejemplo puntual de la semana pasada de esta legislatura, en donde hay un proyecto de ley en el cual se obliga, el proyecto de ley que va a esa ley, porque tiene los votos, se obliga a las escuelas privadas de la ciudad de Buenos Aires a tener, a presentar en un registro que genera el Ministerio de Educación y publicar las vacantes en octubre que tiene para la escuelas privadas. ¿Por qué? Porque algunas personas no logran que admitan a sus hijos, por diferentes razones. Entonces, seguido, pretende esta ley que haya una especie de cupos de chicos integrados en las escuelas privadas. Nosotros presentamos un dictamen de minoría, presentamos nuestra propuesta y en la comisión se habla. Cuando yo presento nuestra postura, quedo totalmente de lado de la inclusión, que es un tema a abordar, obviamente, nadie lo discute, pero les sorprendió que yo estuviese entendiendo las escuelas privadas. La palabra privado, el sector privado, muchas veces en las legislaturas en nuestro país no están acostumbrados a que haya una discriminación. Entonces creo que por eso es un gran desafío nuestro el de poder imitar la batalla cultural, poder aprovechar esta oportunidad. Agustín usó la frase que me gusta, que es liberar las fuerzas productivas, liberar las fuerzas creadoras, y es un trabajo, creo que hay que ayudar a la nación, en el caso de educación y de capital humano, desde todas las jurisdicciones, desde el sector privado, espacios como este, y todo lo que cada uno de ustedes pueda ayudar a replicar. Y bueno, no lo quiero demorar más, quiero agradecer a Gastón, a Agustín, Martín, para mí es un placer, un lujo terminar. No, solamente quiero decir que el libro se nos terminó, pero hay la segunda edición que sale ahora próximamente. Allí ahí está Gastón, si levantan la mano, si le pueden dar ahí, el que lo quiera tener, le dan sus datos y bueno, le podemos acercar un libro. Gracias. Gracias.